Trastorno por atracón. El trastorno por atracón se caracteriza por episodios recurrentes de consumo de grandes cantidades de comida, a menudo rápidamente y hasta el punto de la incomodidad. Amnesia. La amnesia se refiere a la pérdida de memoria parcial o completa, a menudo desencadenada por trauma o estrés psicológico. Bruxismo. El bruxismo es el rechinar o apretar de los dientes. A menudo ocurre durante el sueño y conduce a problemas dentales y dolor en la mandíbula. Fuga disociativa. La fuga disociativa implica un viaje repentino e inesperado lejos de casa, a menudo con la incapacidad de recordar el pasado y la identidad personal. Folie à deux. Folie à deux es una condición rara caracterizada por la transferencia de un cuadro delirante de un paciente a otro, vinculado al primero por una relación cercana. Trastorno dismórfico corporal. Las personas con trastorno dismórfico corporal están excesivamente preocupadas por defectos o imperfecciones percibidos en su apariencia física. Trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo, también conocido como TEA, es una respuesta psicológica a un evento impactante o traumático. Pica. Pica implica la ingesta persistente de sustancias sin valor nutricional y no destinadas al consumo humano, que es inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo. Trastorno de adaptación. Los trastornos de adaptación ocurren cuando un individuo tiene dificultades para hacer frente a un evento estresante de la vida. Trastorno delirante. La persona afectada en el trastorno delirante tiene creencias erróneas e irreales que persisten a lo largo del tiempo. Agorafobia. La agorafobia es una condición en la que una persona tiene un miedo intenso a lugares o situaciones donde puede ser difícil escapar o pedir ayuda si es necesario. Abuso de alcohol y sustancias. El abuso de alcohol y sustancias implica el uso perjudicial de sustancias como el alcohol o las drogas. Encopresis. La encopresis se refiere a la defecación regular y no controlada en la ropa u otros lugares inapropiados en una persona mayor de 4 años. Exhibicionismo. El exhibicionismo implica un deseo sexual recurrente e intenso de exponer los genitales a otros, típicamente a extraños. Trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial, también conocido como psicopatía, implica un patrón generalizado de desprecio por los derechos de los demás, impulsividad, engaño y falta de remordimiento. Cleptomanía. La cleptomanía se caracteriza por la incapacidad recurrente de resistir los impulsos de robar artículos que no son necesarios para el uso personal o la ganancia monetaria. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, también conocido como TDAH, es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por patrones persistentes de inatención, hiperactividad e impulsividad. Dermatilomanía. La dermatilomanía, también conocida como trastorno de excoriación, implica la recogida recurrente y compulsiva de la propia piel, lo que lleva a daños en los tejidos. Autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por desafíos en la interacción social, la comunicación y comportamientos repetitivos. Existe un espectro con diferentes grados de severidad. Trastorno de personalidad evitativa. Las personas con trastorno de personalidad evitativa exhiben un patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a la evaluación negativa, lo que lleva a la evitación de interacciones sociales. Bibliomanía. La bibliomanía es un trastorno obsesivo-compulsivo por coleccionar y poseer libros, a menudo en detrimento de otros aspectos de la vida. Anorexia. La anorexia es un trastorno alimenticio caracterizado por un miedo intenso a ganar peso, lo que lleva a un hambre autoimpuesta y una imagen corporal distorsionada. Trastorno bipolar. El trastorno bipolar o depresión maníaca es una condición mental que lleva a episodios alternantes de manía y depresión. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por la inestabilidad en el estado de ánimo, la autoimagen y las relaciones interpersonales. Trastorno psicótico breve. El trastorno psicótico breve es un episodio psicótico a corto plazo que se caracteriza por delirios, alucinaciones y pensamiento desorganizado. Hipersomnia primaria. La hipersomnia primaria implica somnolencia diurna excesiva sin una causa clara, lo que lleva a un sueño prolongado y no reparador. Bulimia. La bulimia implica episodios recurrentes de comer en exceso seguidos de comportamientos compensatorios como vómitos, ayuno o ejercicio excesivo para prevenir el aumento de peso.
Trastorno de conducta. El trastorno de conducta es un trastorno de la infancia o adolescencia caracterizado por patrones persistentes de comportamiento que violan las normas sociales y los derechos de los demás, como la agresión, destrucción o engaño. Trastorno de conversión. El trastorno de conversión involucra síntomas neurológicos como parálisis o ceguera que no pueden ser explicados por una condición médica. Se piensa que están vinculados a factores psicológicos. Trastorno de personalidad dependiente. Las personas con trastorno de personalidad dependiente exhiben una necesidad generalizada de ser cuidados y miedo a la separación. Trastorno de personalidad depresiva. El trastorno de personalidad depresiva es una condición donde los individuos a menudo se sienten tristes, solos, inadecuados y culpables, reaccionando fuertemente a la pérdida o rechazo y experimentando intensos sentimientos de vacío e inadecuación. Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de identidad disociativo, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple, implica la presencia de dos o más identidades o estados de personalidad distintos, cada uno con su propia forma de interactuar con el mundo. Trastorno del lenguaje expresivo. El trastorno del lenguaje expresivo afecta la capacidad de usar el lenguaje, donde los individuos entienden lo que otros dicen, pero tienen dificultades para expresar sus propias ideas. Trastorno de identidad de género. El trastorno de identidad de género, ahora conocido como disforia de género, implica una incongruencia marcada entre el género asignado al nacer y su identidad de género experimentada o expresada. Trastorno de despersonalización. El trastorno de despersonalización implica experiencias persistentes o recurrentes de sentirse desapegado de los propios procesos mentales o cuerpo, a menudo descrito como una experiencia fuera del cuerpo. Síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético en el que una persona tiene una copia extra del cromosoma 21, causando muchos problemas de salud. Dislexia. La dislexia es la dificultad para leer y escribir correctamente y con fluidez. Enuresis. La enuresis, también llamada micción en la cama, es la incapacidad repetida de controlar la micción más allá de la edad en la que se debería haber logrado el control voluntario de la vejiga. Erotomanía. La erotomanía es un tipo de trastorno delirante en el que el paciente tiene una creencia infundada y obsesiva de que otra persona tiene sentimientos románticos hacia ellos. Trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por preocupación excesiva e incontrolable sobre varios aspectos de la vida, a menudo acompañada de síntomas físicos como tensión muscular e inquietud. Trastorno de personalidad histriónica. El trastorno de personalidad histriónica se caracteriza por comportamiento de búsqueda de atención, emocionalidad excesiva y necesidad de aprobación. Hipocondria. La hipocondria, ahora conocida como trastorno de ansiedad por enfermedad, implica preocupación excesiva por tener una condición médica grave a pesar de evidencia mínima o nula de enfermedad. Onicofagia. La onicofagia, o el hábito compulsivo de morderse las uñas, a menudo conduce a daño tisular e infección. Trastorno de sonambulismo. El trastorno de sonambulismo implica participar en comportamientos complejos mientras aún se está en un estado de despertar parcial del sueño, a menudo sin memoria del evento. Discalculia. La discalculia se caracteriza por dificultades en el aprendizaje y la ejecución de habilidades matemáticas a pesar de tener una inteligencia y oportunidades educativas adecuadas. Trastorno de pesadilla. El trastorno de pesadillas implica pesadillas recurrentes que causan una angustia significativa o deterioro en el funcionamiento diario. Insomnio primario. El insomnio primario implica dificultades para iniciar o mantener el sueño, no atribuible a otra condición médica o psicológica. Tricotilomanía. La tricotilomanía se caracteriza por la extracción recurrente del propio cabello, lo que lleva a pérdida de cabello y angustia significativa. Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave, caracterizado por alteraciones en el pensamiento, la percepción y el comportamiento, a menudo llevando a un deterioro del funcionamiento diario. Trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social es un trastorno mental en el que los individuos experimentan miedo al interactuar con otros. Histeria. La histeria es cuando alguien tiene una emoción muy fuerte que es inmanejable. Síndrome de rumiación. El síndrome de rumiación implica la regurgitación repetida de alimentos que luego se vuelven a masticar, se tragan de nuevo o se escupen, no relacionado con una condición médica. Farmacodependencia.
La farmacodependencia es una forma más severa de abuso de sustancias que se caracteriza por la dependencia fisiológica y psicológica de sustancias, con dificultad para controlar el uso y experimentar síntomas de abstinencia. Síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen implica la fabricación o exageración de síntomas físicos o psicológicos con el propósito de asumir el rol del enfermo.